bendiciones. Aquí seguimos en este reto bíblico del estudio del Evangelio de Juan. Y hoy me corresponde a mí, ¿verdad? Eh, Leer con ustedes o estudiar lo que es el capítulo 11 del libro de San Juan. Así que vámonos al 11 y aprovechemos el tiempo porque este capítulo 11 se divide en 4 temas. El primer tema que podemos ver allí es del versículo 1 al 16, que se refiere a la muerte de Lázaro. El segundo tema que encontramos es Jesús, la resurrección y la vida, que lo vemos del versículo 17 al 27. El tercer tema que vemos en este capítulo 11 de Juan es Jesús llora ante la tumba de Lázaro, y eso lo encontramos del verso 28 al 37. El otro tema que encontramos y último tema de este Evangelio de San Juan es el complot para matar a Jesús. Y eso lo vemos en los versículos del 45 hasta el 57. Así que estudiemos este pasaje y miremos este gran milagro que hizo Jesucristo, de que fue la resurrección de Lázaro. Y empezando en los primeros versículos, vemos que dice en el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, al que amas está enfermo. Podemos reconocer que este fue un llamado de urgencia que estaba haciéndole las hermanas de Lázaro ante Jesús. Enviaron mensajeros diciéndole, Jesús, tu amigo, nuestro hermano, a quien amas, está enfermo y solo tú puedes salvarlo. ¿Por qué? Porque Marta y María tenían fe en Jesucristo. Ellos eran amigos de Jesús. Y no solo amigos, sino que creían que Jesús era el Mesías y sabían de Jesús y sus milagros. La esperanza solo la tenían en él. Pero en el verso 4 podemos encontrar que oyendo Jesús esa noticia, dijo las siguientes palabras: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y dice en el verso 5 que Jesús amaba a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, muchos esperaban la reacción de Jesús, pues vamos, agarremos camino de aquí donde estaba Jesús, porque Jesús estaba en ese momento en el otro lado del Jordán. Eso lo podemos ver en el capítulo 10, verso 40. Jesús estaba al otro lado del Jordán. Y entre el otro lado del Jordán a Betania solo eran algunos pocos kilómetros, ¿verdad? Son aproximadamente unos 3 kilómetros. Pero Jesús dice en el versículo que cuando oyó, en el versículo 6, que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Ya se imaginan los discípulos la reacción en ese momento. Decían, Jesús, si se queda 2 días es que de seguro no está tan enfermo Lázaro, o pues Jesús sabe por qué nos quedamos acá. Otros decían, bueno, esperemos que diga el maestro para dónde vamos después, ¿verdad? Dice en el verso 7 que después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea. Los discípulos esperaban que dijera, vamos a Betania, pero no. Jesús estaba planeando volver a Judea donde lo habían apedreado. Y los mismos discípulos le dijeron en el 8, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Vas a arriesgar tu vida, Jesús, en vez de ir a Betania a hacer el milagro a Lázaro o a ver cómo está la salud de él. Vamos a ver qué pasó, ¿verdad? En ese tiempo la comunicación solo era con mensajeros, ¿verdad? Entonces, ahora pónganse en el lugar de Marta y María, esperando la llegada de Jesús, ¿verdad? Ellas esperaban a Jesús y lo esperaban que llegara luego. Y yo no sé, en esos tiempos no había reloj, pero si tuvieran reloj, estuvieran viendo ahí, o viendo las lunas, a las estrellas, o el tiempo que pasaba, los días que pasaban y Jesús no se asomaba. Ahora pregúntense la incertidumbre de ellas. ¿Por qué Jesús no llega? ¿Qué será de Jesús? ¿Será que tenía que hacer cosas más importantes? ¿Será que Jesús no nos ama de verdad? ¿Será que Jesús no le importa la vida de Lázaro?
¿Cuántas preguntas se hacían? Y no solo Marta y María, sino las personas que estaban alrededor de ellas. Entonces, era una incertidumbre y le decían, hey, Jesús no vino, no nos ha venido Jesús. Y después pasó el tiempo y ya tenían que sepultar a Lázaro, ya no podían esperar más a Jesús, ya Lázaro había muerto, ¿verdad? Entonces, son varias cosas que podemos ver, pero después quiero que recalquemos algo importante también. Este acontecimiento lo encontramos solamente en el Evangelio de San Juan. Usted puede buscar en Mateo, Marcos y Lucas y no va a encontrar este acontecimiento. Es algo muy curioso. Lázaro, hermano de Marta y María, de Betania, fue la que lavó los pies de Jesús. Sabemos que eran muy amigos íntimos de Jesús. Otra cosa que podemos ver es que para los judíos el día iniciaba desde que nace el sol y el día termina hasta que se oculta el sol. Así que pasaron 2 días y Jesús nada que llegaba y en la dirección donde estaba Jesús, repito, estaba cerca, pero Jesús no llegaba. ¿Y por qué? Porque tenía un propósito, ¿verdad? Después podemos ver más adelante que en el versículo adelante dice, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Así que Jesús dándole importancia al ministerio que Dios le había encomendado. Después dijo, vamos pues, vamos a ver a Lázaro, vamos a ver a nuestro amigo Lázaro, porque hay que verlo, ¿verdad? Hay que hacer, Dios tiene que ser glorificado en ese día. Dijeron entonces a sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía la muerte, en el versículo 13 decía que Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, no, Lázaro ya murió. Entonces los discípulos diciendo, ¿cómo es esto? Que Lázaro murió. Entonces, ¿por qué no fuimos a sanarlo antes de que muriera? Porque recuerden que Jesús, este era el primer milagro de resurrección. Ellos no sabían que Jesús podía hacer milagros, solo sabían que él podía sanar vidas, ¿verdad? Pero el milagro de resurrección, ellos nunca lo habían visto. Bueno, podemos ver más adelante muchos acontecimientos más. Vemos cuando llega que Marta le hace un reclamo a Jesús. Le dije, Jesús, ¿por qué te tardaste? Si hubiera llegado antes, mi hermano estuviera sano. Era un reclamo justo, sí, era un reclamo justo. Pero Jesús tenía un plan divino con Lázaro y un plan de fe tremendo. Después Jesús dijo, llama a María. Y María también le hizo el mismo reclamo, pero miremos que hay un reclamo diferente entre el de Marta y María. ¿Y cuál es? María se postró a los pies de Jesús y le dijo las mismas palabras de Marta. Jesús, ¿por qué tardaste? Si hubiera llegado antes, mi hermano estaría vivo. Pero lo hizo en señal de adoración, postrada. Me imagino que el reclamo de Marta fue diferente. Pero algo que podemos recalcar también de Marta es que ella sí tiene fe, porque en el versículo 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Jesús le dijo en el 25, y estos son versículos claves, el 25 y el 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que en él vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo a Marta. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta era una mujer de fe también. No podemos reprocharle todo a Marta, pero Marta tal vez era un carácter de servidora, pero también era un carácter de fe, ¿verdad? Entonces, más adelante vemos el milagro de Jesús que hace ante Lázaro y vemos cómo lo levanta y vemos cómo le dice, Lázaro, ven fuera, y también le dice a los que estaban ahí, desatar a este hombre y dejarle ir. Y al final de los versículos en el 45 al 57 vemos aquí que cómo habían creado un complot para matar a Jesús, porque algunos de este milagro creyeron en Jesús. Hubo más fe en Jesucristo, viendo que Él era el Mesías, porque nadie había hecho el milagro como en lo que Él había hecho. Pero también fue el momento en que los fariseos querían eliminar a Jesús. Así que Jesús ya estaba preparando el camino también para Él.
Muchas gracias y bendiciones y seguimos con este estudio, hermanos.